doy la cordial bienvenida a este nuestro primer encuentro de la materia Derecho Penal Internacional. Sí, damos la bienvenida a este nuestro segundo encuentro de manera virtual, donde vamos a disertar acerca de temas importantes y fundamentales, como es los análisis y la historia de lo que es hoy en día el derecho penal internacional y cómo a través de la historia se fue gestando el proceso para llegar a consolidar lo que es hoy en día los tribunales penales internacionales y cómo fue el proceso para juzgar algunos líderes nazis después de la Segunda Guerra Mundial, que vienen a formar parte de lo que es la historia, los antecedentes acerca de lo que es la actual Corte Penal Internacional. En la tarde de hoy vamos a disertar sobre temas importantes y fundamentales. ¿Por qué? Porque para conocer lo actual necesitamos conocer la historia. Si nosotros no conocemos la historia, no podemos conocer exactamente cuáles son sus orígenes, la forma en la que de una u otra forma se constituyeron los elementos fundamentales para llegar a lo que es hoy en día una Corte Penal Internacional. ¿Y cuáles fueron esos elementos fundamentales que se tomaron en cuenta para disertar acerca de esos temas? Evidenciar acerca de lo que fue el juicio, acerca de los vencidos, de los vencedores sobre los vencidos. ¿Por qué? Recuerden que en lo que era o lo que se constituyó como la Segunda Guerra Mundial es un ícono y viene a formar parte de lo que es una de las peores atrocidades o una de las peores guerras donde se dio muerte a una gran cantidad de personas y se suscitaron algunos elementos que dieron pie al juzgamiento de ciudadanos. En este caso se juzgaron ciudadanos alemanes. Entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se juzgaron a quienes, a los vencidos, en este caso a los líderes nazis o los líderes alemanes, que para este momento se constituían como los principales aliados de Adolfo Hitler, que pues fue el líder de todo este enfrentamiento militar. Es uno de los íconos de la justicia universal porque marca el comienzo o el principio de la constitución de la legalidad acerca del derecho penal internacional. Los alemanes serían juzgados por delitos políticos y también por delitos militares, porque recordemos que juzgaron civiles y juzgaron militares en un único tribunal o en un único tribunal penal internacional. Estos juicios se constituyeron desde el año 1945 y el año 1946. ¿Por qué se selecciona Nuremberg? Porque Nuremberg era el ícono del partido nazi, era el ícono donde siempre celebraron sus victorias. Entonces, se hacía necesario demostrar cuando las potencias aliadas, o sea, los vencedores, se reunieron, se hacía necesario demostrar al pueblo alemán que dentro de esta ciudad, Nuremberg, existía lo que era el Palacio de Justicia y fue una de las pocas estructuras que permanecía intacta. Ellos tenían allí cárcel, tenían tribunales y tenían área de hoteles donde pudieron hospedar a todas aquellas personas que viajaron desde diferentes países, entre ellos el fiscal, que era norteamericano, precisamente para constituir lo que era el Tribunal Penal Internacional al concluir la Segunda Guerra Mundial. Quiero que conozcamos, porque yo les decía, como les decía al inicio, la historia es importante porque sin la historia no podemos evolucionar. Dentro de la historia constituimos y conocemos cuáles son los íconos del derecho y cuáles fueron los errores que también se cometieron durante estos juicios. Durante la historia y pues trayendo a colación a un conferencista que escuché hace un tiempo y decía que los juicios se han desarrollado a través de la historia y se han desarrollado ¿para qué? Buscando ese ideario de justicia. Entre los juicios que podemos hablar, aparte de lo que es la historia, tenemos el juicio de Sócrates, tenemos el proceso que se le desarrolló a Jesucristo cuando fue juzgado y los juicios de Nuremberg, que vienen a ser el ícono presencial para demostrar que los alemanes o los líderes y aliados, en este caso de Hitler, venían a ser juzgados por delitos cometidos y atrocidades cometidas contra
contra aquellas personas pues, que estaban en contra de sus ideales. ¿Por qué? Porque ellos constituyeron unos elementos fundamentales de adoctrinamiento, ellos formaron incluso un ejército con un ideal y además de eso adoctrinaron a su población con la medida de eliminar lo que era la raza aria o que todas aquellas personas, todos aquellos judíos y crear una raza pura. Para ello pues utilizaron una serie de elementos, entre esos no solamente ciudadanos que se mostraron, o sea, no fue solamente en el elemento guerra militar, sino que ellos se organizaron para adoctrinar a toda una población desde cada uno de su área. Las esposas de los líderes o de los que pertenecían al SS o al ejército, ellos tenían una forma de actuar, fueron las mujeres, tuvieron gran parte en lo que fue el icono de lo que es las atrocidades que se constituyeron o que se suscitaron en la Segunda Guerra Mundial, porque ellas tenían unas actividades desarrolladas que eran preparar a sus esposos y estar pendiente de otras actividades como eran aquellas situaciones que se presentaban en los campos de concentración. Y además tenían que preservar su familia y llevar unos elementos indispensables. También las mujeres formaron parte, especialmente las enfermeras, en cuanto a lo que fue la preparación de las personas, de pasar los informes necesarios para constituir todas aquellas personas que de una u otra forma debían ser eliminadas porque no cumplían a cabalidad los elementos que se necesitaban para esa raza pura o esa raza aria, que en estos casos sería aquel como no poseer ningún tipo de discapacidad, no tener una enfermedad, porque para ellos una persona enferma pues era una carga, y de una u otra forma pues constituyeron lo que eran las cámaras de gas y los procesos de exterminio, entre otras cosas. Entonces podemos ver que no solamente fue la constitución del ejército, y era muy difícil juzgar, porque si podemos ver fue un juicio que duró casi un año y hubo una serie de elementos que también se destruyeron, que fueron quemados y que esas evidencias fueron perdidas. Pero durante un tiempo se presentó en este tribunal un video grabado con la recolección de todas las fotos que habían tomado algunos periodistas, entre otras personas que estaban allí, que lograron recabar una serie de imágenes atroces que mostraron lo que era los principios que ellos desarrollaban como elementos para poder eliminar a sus contrincantes. Entonces, pues, vamos a analizar desde el punto de vista jurídico los juicios de Nuremberg y cómo se desarrollaron. Bueno, ya sabemos que se desarrollaron en el año, del año 1945 al año 1946. ¿Quiénes juzgaron? Los aliados, los soviéticos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los norteamericanos, los franceses y todos aquellos líderes. ¿A quiénes se juzgaron? A los principales líderes alemanes. Entre esos, pues Hitler ya se había suicidado para esta época, para el 30 de abril del año 1945, y otros como Joseph Goebbels. Entonces ya podemos decir que ya para el momento de juzgar, ya Hitler pues se había suicidado. ¿Qué se juzgaban? Los crímenes contra la paz. ¿Por qué contra la paz? Pues recordemos que ya se había firmado el Tratado de Versalles, y también los crímenes contra la humanidad. ¿Por qué contra la humanidad? Porque, bueno, se cometieron una cantidad de atrocidades para eliminar justo incluso experimentos científicos que venían con la venia de los médicos y de los especialistas, de las enfermeras que participaron dentro de estos actos. Entonces también fueron crímenes contra la humanidad, porque la función principal era crear una única raza y de este modo pues eliminar todo aquello que pudiese afectar la raza aria, que lo que ellas querían, una raza pura. La conspiración para el crimen. El fiscal representante fue un fiscal designado de Estados Unidos y se trató de establecer desde el punto de vista jurídico. Recordemos que los delitos por los cuales ellos fueron juzgados no estaban establecidos dentro de la normativa alemana, y por lo tanto pues podemos traer a colación aquella que dice, si no hay delito, no hay pena. Si el delito no estaba previamente establecido, pues obviamente no había pena. También se alteró lo que era el principio de territorialidad, donde se dice que los ciudadanos deben ser juzgados por normas previamente establecidas. Sí, hablamos del principio de territorialidad. Ellos fueron juzgados por unas normas que se establecieron posterior al delito. Entonces podemos ver que se violó ese principio de territorialidad, porque el tribunal estuvo constituido por ciudadanos, por jueces de diferentes países, que eran los países aliados, o sea, los vencedores.
¿sí? Podemos ver que a lo largo de la historia solo se juzgaron ciudadanos alemanes y podemos ver que han existido otra serie de conflictos y los ciudadanos de otros países pues no han sido juzgados. Esas son las críticas y lo que traemos a colación porque nosotros venimos aquí a hacer nuestro aporte desde el punto de vista jurídico. También tenemos que se alteraba el principio de territorialidad y el ámbito de los crímenes solo quedó reducido a una parte del bando, o sea, solo se juzgaron los alemanes, pero no se juzgaron la otra parte o los otros países que también estuvieron involucrados en el conflicto. Nunca se juzgaron a los crímenes cometidos por los soviéticos. Los acusados estaban como juez y como parte. Los acusadores, perdón, estaban como jueces y eran parte al mismo tiempo. Se le imputó a los acusados una serie de delitos que para el momento de la comisión no eran delitos. Entonces, si no hay delito, no hay pena. Pero podemos ver que si buscan el elemento precursor o dónde inició la guerra, quienes iniciaron la guerra fueron Inglaterra y Francia, fueron los que le declararon la guerra a Alemania en el año 1939. Y también traemos a colación lo que fue el genocidio judío, que terminó con 19 condenas y 12 penas de muerte el 1 de octubre de 1946. En los juicios de Nuremberg, en la ciudad alemana de Nuremberg, que todavía era una de las ciudades que estaba devastada, pero para el momento, pues, su corte, su tribunal, que era el tribunal, todavía estaba bien. Entonces, esa instalación fue tomada por los países vencedores que vinieron a tomar el control de Alemania, en este caso, la ciudad de Nuremberg. Estos juicios abrieron el camino a las cortes penales internacionales y cambiaron el mapa judicial a nivel mundial, porque las personas solo pueden ser juzgadas por un país conforme al delito reflejado en la ley. En ese momento, los delitos no estaban reflejados como esos, no eran delitos y no estaban establecidos en ningún ordenamiento jurídico. Se crearon tipos delictivos nuevos y eso es uno de los grandes avances que tenemos a través de los juicios de Nuremberg. También se violó el principio de irretroactividad de la ley, ¿sí? Porque fueron juzgados por delitos que fueron considerados como delitos posteriormente a la comisión del delito. No había legalidad, porque en Alemania para ese momento existía la ley nacional socialista y obviamente ellos no podían ser violados por la ley nacional socialista porque la ley nacional socialista no consideraba como delitos los crímenes que se habían cometido. Entonces, si no se podía aplicar la ley nacional socialista, la pregunta es, ¿cuál ley se iba a aplicar si para el momento no existía otra normativa? Es cuando se viene la justificación desde el punto de vista jurídico y vienen los vencedores a constituirse como juzgadores de los vencidos. Entonces fue una fusión político y militar porque se juzgaron civiles y se juzgaron militares en el mismo juicio. Los sentaron en el banquillo a ambos. También podemos traer a colación un decreto que se llama el decreto de... les tenía por aquí las láminas y no las he compartido. El decreto de noche y neblina, decreto Naus Unnebel, bueno, disculpa la pronunciación, es un acto de crimen de guerra y condenó el decreto Nax Unnebel. Se dice que contravenía las normas de derecho internacional. ¿Por qué? Porque esta práctica era ejecutada por autoridades judiciales y sancionaban a las personas que realizaban actos prohibidos contra el régimen nazi, o sea que estaba en contra del régimen nazi. Pero lo más cruel era que ellos buscaban infligir dolor y angustia a los familiares. Entonces podemos ver que este decreto también se le denominó decreto de noche y niebla, porque allí practicaban lo que era la desaparición forzada de personas, incluían asesinatos de prisioneros de guerra, y con esto violaban la Convención de Ginebra. Los prisioneros que eran tomados durante este decreto eran deportados de manera oculta sin que se conservase testimonio o registro de los hechos y sus circunstancias, a donde a cambios de concentración, donde eran identificados y se tenían como prisioneros de guerra. Entonces podemos ver cómo se fueron suscitando una serie de decretos
que aún así permitían controlar. Otro detalle es que no se aceptaban pruebas si las pruebas incriminaban a los jueces. O sea, si las pruebas incriminaban a los jueces, entonces esa prueba no era aceptada. Bueno, fue una de las cosas que atentó precisamente contra el derecho, porque se aprobó que los norteamericanos también lo habían hecho. O sea, también habían cometido una serie de circunstancias y había carencia documental. O sea, no existían los suficientes elementos escritos para poder ser utilizados como pruebas de que el régimen nacional socialista había cometido toda esta serie de delitos. Un personaje, Hernán Goering, que se consideró como la estrella de los juicios. ¿Por qué la estrella de los juicios? Porque él hasta el último momento mantuvo con orgullo lo que había hecho. Incluso él les llamó traidores a aquellos que negaron lo que habían hecho. Él nunca negó lo que había hecho, o sea, él se sentía orgulloso y decía que él simplemente estaba cumpliendo las leyes establecidas para el momento en Alemania. Incluso él cuando, antes de salir la sentencia, él se suicidó en su celda. Bueno, dicen que le dieron una dosis de cianuro. Podemos ver que allí habían dos situaciones: la no territorialidad y los crímenes contra la humanidad, porque afectaron a ambos bandos. O sea, ambos bandos cometieron estos crímenes, pero solo los nazis, o sea, solo los vencidos fueron juzgados. Desde el punto de vista que cada uno pueda aportar, pues yo les hablo desde el punto de vista del derecho, porque realmente yo pienso que debe haber una justicia equitativa y debe haber una justicia para ambos bandos. Y no una especie de venganza para los vencidos en este caso. ¿Quiénes fueron los juzgadores o quiénes fueron los que ganaron? Pues Estados Unidos, Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Francia. Fue un tribunal cuatripartito. Ellos llegaron, establecieron una lista, una comisión que realizó la lista y todas aquellas personas fueron detenidas en sus casas, ellos tomaron el control de la ciudad y fueron llevados a la cárcel como tal. Entonces podemos ver que Nuremberg como tal, y me voy a ir atrás, me disculpan porque me salté aquí alguna de las láminas que tenía preparadas para usted. Bueno, podemos ver que los juicios, aquí como lo tengo en la lámina, bueno, se constituyeron del año 1945 al 1946 en el Palacio de Justicia de Nuremberg. ¿El fin cuál era? Juzgar a los culpables de los crímenes que atentaban contra la humanidad, la paz y sobre todo los crímenes de guerra. ¿Se juzgó a quién? A la cúpula de la más alta jerarquía nazi, pero no fue posible del todo porque algunos líderes murieron o se suicidaron. Bueno, eso ya se lo había dicho. El juicio de Nuremberg han pasado a la historia porque constituyó el elemento fundamental para juzgar la barbarie humana y el comienzo de la paz futura basado en un orden internacional que no permitiese la repetición de una segunda guerra mundial. Quedaron en la historia. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, donde se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos grandes alianzas militares enfrentadas, los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Es la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de gran repercusión histórica que incluyeron la muerte masiva de civiles en el Holocausto y el uso por primera vez y única de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con un resultado final entre 50 y 70 millones de víctimas. Allí tenemos los países del eje y los países aliados. Se los coloqué con banderitas pues para hacerlo más. Tribunales. Bueno, en Londres, las delegaciones de los 4 países que estarían representados durante el procedimiento: Estados Unidos, el gobierno provisional de la República Francesa, el Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Habían sido ellas las que habían
hecho el mayor esfuerzo durante la guerra y los otros 19 países de la coalición aliada decidieron finalmente delegarle la responsabilidad de hacer justicia. El 8 de agosto del 45 se firmó la Carta de Londres, que establecía la creación del Tribunal Militar Internacional, y fue entonces cuando se determinaron los cargos por los que serían acusados los líderes nazis. Allí vemos algunas fotos de la devastación de la ciudad de Berlín. ¿Cuáles eran los cargos? Conspiración, crímenes contra la humanidad, planificación, ejecución o participación en exterminios y genocidios. ¿Por qué? Si nosotros vemos la participación de las mujeres, y yo de verdad que les puedo decir que las mujeres, pues, así como han tenido íconos en la historia, porque podemos ver el diario de Ana Frank, que es una de las personas que escribió acerca de este tema del holocausto nazi, también podemos ver que las mujeres tuvieron una ejecución muy importante. Tuvieron una participación muy importante porque ellas eran quienes estaban al lado de los líderes, quienes se encargaban de controlar algunas situaciones relacionadas con actos como en los campos de exterminio. Ellos incluso formaron a través del ideario nazi enfermeras y se aliaron con las matronas y las enfermeras para determinar los niños que nacían, con qué características nacían, con qué debilidades nacían, si los niños estaban enfermos, si tenían problemas psiquiátricos. Además, la esterilización forzada que se dio durante un tiempo, lo que era la purga o la eutanasia en los campos de exterminio de concentración, donde eliminaban a los indignos, a lo que ellos denominaban los indignos en cámaras de gas. Y realmente esa eliminación de personas con discapacidad, de niños con malformaciones, o sea, todo aquello que de una u otra forma podía manchar la raza pura, ellos lo eliminaban. Aquellas personas que tenían enfermedades. Entonces, ¿quiénes eran las líderes? Las matronas y las enfermeras que estaban en los hospitales y que identificaban cuáles eran los niños que nacían. Ellas hacían un informe y este informe pasaba precisamente a los campos de concentración, se llevaban a aquellas personas, pero las mujeres formaban parte de esto o tenían una importante participación. También se juzgaron los crímenes de guerra, lo que era la desaparición de la raza o de los judíos, los crímenes, violación de las leyes o convenios internacionales sobre la guerra, los crímenes contra la paz, aquellos por los que se violan los tratados internacionales o favorecen el ataque sin justificación de otra nación. Cada país escogió un juez y un suplente. Los franceses en los crímenes contra la paz. Los norteamericanos se encargaron de las conjuras. Los británicos se centraron en las invasiones. Los soviéticos se quedaron con los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Y el presidente del tribunal británico, Geoffrey Lance, era británico. Entonces, el fiscal era estadounidense. Entonces, cada país de los vencedores escogió un juez y escogió un suplente. Aquí ya tenemos lo del decreto, bueno, que ya se los había comentado, el decreto de los campos de concentración, donde que ellos buscaban desaparecer a todas aquellas personas que iban en contra de lo que era el ideario nazi. El ideario nazi, en este caso, constituido por un adoctrinamiento de toda la población. Toda aquella persona que iba en contra o que cometía un delito contra las normativas que ellos tenían establecidas, pues se le aplicaban una serie de prácticas y entre ellos pues el asesinato de prisioneros de guerra y que violaban la Convención de Ginebra. Ellos eran identificados con una serie de las letras NN y eran conocidos como prisioneros. Para los que han visto las películas de los juicios de Nuremberg, los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, pues recuerdan estas letras que estaban estampadas en la ropa de los prisioneros. Este decreto de Naum-Nebel es un acto de crimen de guerra y se condenó expresamente al mariscal Eichmann, que era el firmante del mismo decreto, sí, donde varios jueces, fiscales y otros altos funcionarios alemanes del sistema de justicia del Reich fueron juzgados por el Tribunal Militar de Estados Unidos en el proceso de los juicios de Nuremberg, conocido como el juicio de los jueces, que fueron acusados principalmente con su conexión con el plan Nass-Aun-Nebel. Recordemos que aparte de los juicios de Nuremberg también se suscitaron 12 juicios complementarios. ¿A quiénes se enjuiciaron? ¿O a quiénes se valoraron? ¿A quiénes se imputaron? A los médicos. ¿Por qué a los médicos? Precisamente el Ministerio de Salud. ¿Por qué el Ministerio de Salud? Bueno, porque habían
prácticas había una serie de organización a través del Ministerio de Salud que desde las matronas, como yo les estaba comentando, desde las enfermeras, de todo este tipo de funcionarios que estaban dentro del ámbito de salud, que buscaban que el exterminio, además se suscitaron o se dieron una serie de experimentos en nombre de la raza superior, porque ellos querían eliminar todo aquello que no iba o que no estaba dentro de la raza superior. ¿A través de qué? Del exterminio y de la eliminación de todas aquellas personas. Las personas que nacían con labio leporino, con una malformación congénita, las personas que estaban enfermas, y precisamente eran los funcionarios del Ministerio de Salud, desde las enfermeras que fueron formadas incluso con este ideario nazi, y el personal como las matronas, porque en ese tiempo pues no daban a luz en los hospitales, sino daban a luz en las casas. Entonces podemos ver cómo las enfermeras, todas aquellas personas que tenían problemas psiquiátricos, todas aquellas personas que estaban enfermas, eran desaparecidas, eran llevadas a los campos de concentración y eran colocadas en las cámaras de gas. ¿Por qué? Porque ellos buscaban la raza pura y no podía existir ninguna persona enferma, y no solamente se eliminaba el niño, se colocaba y se hacía un informe de la madre y del padre, porque ellos decían que si el niño había nacido con alguna malformación era porque era hereditario. Entonces, pues, una serie de situaciones que vienen a configurarse como delitos internacionales o delitos de lesa humanidad, que ellos hablaban de eliminar a los indignos en esos campos de concentración. Entonces se juzgaron a los médicos, se juzgó al ministro de Salud, también allí estuvo presente una serie de equipos, no solamente enfermeras, que se encargaron de qué, de realizar todo este tipo de aberraciones, experimentos que se cometieron con los ciudadanos que estaban allí. Pero también se juzgaron a quienes, también se juzgaron a los jueces que participaron en sentencias que donde fueron eliminando o ejecutando ciudadanos judíos. Los juristas del rey también se juzgaron. Entonces podemos ver que no solamente se juzgaron a algunos líderes nazis, sino a aquellas personas que de una u otra forma tenían relación con los delitos de lesa humanidad. Pero la pregunta es, ¿a quiénes juzgamos? Si muchas personas, muchos ciudadanos alemanes participaron en estos delitos. Entonces allí cuando dentro del derecho y dentro del tribunal se establecieron una serie de relatos de personas que manifestaban que habían muchas personas que habían participado allí. También fueron liberados lo que fue el Consejo Superior Aliado de Guerra. Sí, posteriormente inició la Guerra Fría en Alemania, lo que era Alemania Occidental. Entonces podemos ver que entre los juicios de Nuremberg se suscitaron en Alemania, en el Palacio de Justicia de Nuremberg, se creó un tribunal compuesto, un tribunal de cada uno de los países vencedores y sus suplentes, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La acusación. Podemos ver que el tribunal sentenció 216 sesiones de juicio el 1 de octubre de 1946 y procesó durante casi un año. O sea, más o menos durante un año se escucharon los relatos, se revisaron toda la parte documental que, como les dije al principio, mucha de esa parte documental desapareció porque fueron quemados. Ellos pues quemaron parte de todo lo que era, lo que podía ser elemento de prueba para poder ser juzgados. Se estudiaron más de 300 declaraciones escritas y alrededor de 3.000 documentos. Los juicios fueron cubiertos por la prensa mundial y se tardaron 2 días en leer la sentencia. Tenemos también por aquí lo que fue la sentencia. Se encontraron culpables 19 de los 24 imputados. Solo 3 de ellos expresaron su remordimiento. Los demás Solo 3 de ellos expresaron su remordimiento, los demás no expresaron ningún tipo de remordimiento. Se establecieron como 2 bandos, los bandos de los que se mostraban arrepentidos y los bandos de los que simplemente decían, como uno de los líderes, el que se suicidó, que precisamente decían que ellos simplemente estaban cumpliendo órdenes y que ellos no sentían ningún tipo de remordimiento porque él estaba cumpliendo la normativa interna de su país.
12 condenas a muerte, 3 condenas a cadena perpetua, 2 condenas a 20 años y de 1 a 15 años, de 1 a 10 años y 3 ciudadanos que fueron absueltos. Se dice de una u otra forma que los jueces fueron imparciales, pues no todas las personas fueron condenadas. Ellos tenían derecho a su defensa, incluso se dice que cuando una de la parte de la defensa nos hablaba en ese momento de que si no existía el delito previamente constituido, se estaba violando el derecho a la defensa porque no existía el delito como tal, o sea, estos delitos no existían o no estaban presentes en la normativa. Los juicios. Estos juicios fijaron jurídicamente la derrota del fascismo. Poco después, en Alemania y otros países se realizaron procesos judiciales en los que fueron sentenciados unos 70.000 nazis y sus colaboradores. Como resultado del proceso, las personas que habían iniciado la guerra y habían cometido graves crímenes contra el derecho humano, crímenes de lesa humanidad, recibieron el castigo de conformidad con las normas internacionales, en un momento en el que juzgarlos con las leyes nacionales habría sido prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque ellos no tenían un código, no tenían un instrumento legal para poderlos juzgar. Entonces se establecieron precisamente esos juicios o este juicio internacional que permitió juzgarlos. Este juicio representa el principio de una gran historia en las relaciones internacionales y en el derecho penal internacional y busca el restablecimiento de lo que es la historia de la paz. Los juicios de Nuremberg sentaron las bases del derecho penal internacional y allí se constituyó lo que fue precisamente el Estatuto de Roma con la cual se juzga o con la cual se utiliza lo que es en el derecho penal internacional, buscando que más nunca se volviera a cometer una de las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y es precisamente el derecho que se constituye, que se perfecciona a través de las situaciones y a través del tiempo. Recordemos que el derecho no es estático, el derecho se perfecciona y se constituye, y a través de los juicios de Nuremberg, para mal o para bien, porque nosotros también hablamos de lo que fueron los errores que se cometieron en los juicios de Nuremberg, también de cuáles fueron los errores que se cometieron, ¿por qué? Porque también jurídicamente hay muchos errores que se cometieron. ¿Por qué? Porque entre los delitos que se juzgaron fueron la conspiración contra la paz, los atentados contra la paz y los actos de agresión, los crímenes de guerra y las violaciones de las convenciones de La Haya y de Ginebra. Esto marca un antes y después de la guerra, porque se amplía el concepto de justicia y se amplía el concepto de derechos humanos. Entonces, se juzgaron los jerarcas nazis y se aplicó. ¿Por qué? Porque se revocó la Constitución y se aplicaron leyes antirraciales y leyes antisemitas. Y esto precisamente, pues, se constituyó como crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. En la Carta de Nuremberg de 1945 también se instituyó lo que eran las convenciones de La Haya, las convenciones de Ginebra, estamos nombrando los instrumentos internacionales. Y se constituyó lo que es el Estatuto de la Corte Penal o la Corte Internacional de Justicia. El fiscal en jefe era de Estados Unidos, era de nombre Jackson, y también se hizo una carta de un tribunal internacional de Nuremberg. También podemos hablar allí lo que es el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, las críticas. Vamos con las críticas. El positivismo legal. Un tribunal con jurisdicción internacional mundial. La jurisdicción para encontrar a Alemania culpable. O sea, solamente Alemania y los demás países, y los países que crearon la guerra, ¿será que los contrincantes o los vencedores no cometieron crímenes de lesa humanidad? Entonces, bueno, esas son preguntas que nosotros nos hacemos, porque precisamente esto fue un juicio y tenemos que debatir. La validez del tribunal, si tenía la validez. La ley creada es post facto, o sea, fue posterior. No tenían permitido apelar. En este tribunal no estaba permitido apelar. El principio de nulo en crimen, nula pena. Sin previa ley no hay pena. La justicia del vencedor, o sea, la justicia la aplica el vencedor. Y el uso de evidencias normalmente inadmisibles en un juicio. No se veían a las víctimas sobre los sujetos.
Se discutió lo principal, que era el principio de legalidad. Tribunales internacionales que violaron las garantías del juez natural fueron tribunales ad hoc. La ley que fue creada después, el principio de irretroactividad fue violado, el principio de legalidad. Los vencedores juzgaron a los vencidos. Se creó una jurisdicción conformado por jueces que juzgaron a ciudadanos con normas que no estaban previamente establecidas. Entonces, la violación de ese principio y esto pasó a ser un icono de la historia, que es uno de los principios fundamentales del derecho internacional, sí, pero nosotros debemos identificar el por qué. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro del ordenamiento jurídico y voy a continuar compartiendo el tema de las láminas que quedó allí. Y es precisamente cuando nosotros venimos a constituirnos o a constituir como tal lo que es ese Tribunal Penal Internacional, que viene de una u otra forma a crear o a constituir los elementos fundamentales para lo que hoy se constituye como el derecho penal internacional. Entonces, si nosotros hacemos esta retrospectiva de la historia, podemos entender que de una u otra forma marcaron los hitos, sí, marcó el hito, pero de allá hacia atrás se pueden constituir algunos elementos que fueron criticados. Y aproximadamente de esas personas, porque tú podemos ver que fueron juzgados muchos líderes, de esas personas que se constituyeron allí, podemos ver que 230.000 nazis fueron llevados a juicio. Y solo 120.000 fueron sometidos a procesos complejos como juzgar la responsabilidad individual. ¿Por qué juzgar la responsabilidad individual? ¿Qué es lo que hoy juzga actualmente la Corte Penal Internacional? Esa responsabilidad individual. Porque precisamente los crímenes son cometidos por personas, e independientemente de que estén influenciados o no, están constituidos o están desarrollados por personas. Entonces ahí es cuando nosotros venimos a ver la constitución de lo que son los elementos precursores de esos crímenes. Se juzgaron posteriormente con esos juicios complementarios la segunda y la tercera línea. ¿Qué buscaban ellos? La nación aria, o sea, la raza pura. Alemania derrotó a Polonia, posteriormente lo que fueron las tropas SS, que eran las tropas identificadas, tenían un estatuto privilegiado. ¿Ellos eran qué? Eran adoctrinados. En el derecho penal internacional, entre las críticas se habla de lo que es la tipificación de algunos delitos. ¿Cuáles fueron los alcances? Precisamente se pudieron legitimar o tipificar algunos delitos que hoy están establecidos en el Estatuto de Roma y que son utilizados por la Corte Penal Internacional para juzgar individuos. Recuerden que la Corte Penal Internacional no juzga estados ni juzga países, juzga individuos. La tipificación de esos delitos que ya están establecidos y están en una norma y los dogmas del derecho penal que no se cumplieron con la conformación de un tribunal especial penal. Se repartieron posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, se repartieron a Alemania y comenzó la Guerra Fría. Entonces, pues, algunos elementos fueron quedando allí en el aire y pues algunas personas, muchas personas que no fueron juzgadas. Y para reflexionar, se dice que y la manera de reflexión y no a manera de crítica, porque nosotros estamos aquí para aprender y estamos aquí para formarnos, del ejército de Estados Unidos nunca ha sido juzgado ninguno de sus soldados, no fue juzgado ninguno de sus soldados. Entonces podemos hacernos varias preguntas. ¿Quién inició la guerra? ¿Cómo inició la guerra? ¿Fue justos y fueron equitativos los juicios de Nuremberg? Fueron juicios donde se cometieron una serie de atrocidades que aún con el pasar del tiempo quedaron allí. Y les voy a dejar algo que lo quiero y al final se lo voy a leer, que tiene que ver precisamente con ese análisis que nosotros hacemos como abogados. La terminación de la Guerra Fría, el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia en el año 1990, el Tribunal Internacional para Ruanda, y nos vamos ahí, venimos ya después de Nuremberg a conocer cómo han sido los procesos de juzgamiento de
lo que se suscitó en Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia en el 90 y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. ¿Qué crímenes juzga la Corte? Aquí ya estamos saliendo un poquito de la historia y estamos llegando a lo que es la Corte. En primer lugar, el delito de genocidio. El crimen de lesa, los crímenes de lesa humanidad. Y tenemos que ir haciendo como con la retrospectiva de lo que es cada delito y lo que se configura. Y si buscamos el significado de qué es genocidio, es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Y tenemos también que no podemos olvidar lo que fue todo lo que suscitó en la Segunda Guerra Mundial, que son uno de los elementos más importantes para juzgar lo que es el genocidio y las injustas represiones. Entonces, si seguimos evaluando crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. ¿Cómo funciona la Corte Penal Internacional? Primero se hace un examen preliminar, se hacen unas evaluaciones, unas investigaciones. Hay una etapa previa al juicio, posteriormente, como tal, como todo proceso, una etapa de pruebas y una etapa de apelaciones y ejecución de sentencia. Entonces, ha sentado el precedente, y esto lo vamos a dejar para la próxima clase, ha sentado el precedente del derecho penal internacional. Y les quiero leer algo que precisamente está dentro de lo que es los elementos de lo que es la justicia o la justicia penal internacional, y fueron estas palabras que fueron dichas por un fiscal en lo que fue Gideón en Israel. Él en el discurso de inicio leyó esto y decía: conmigo están 6 millones de acusadores, porque sus cenizas están disgregadas o regadas sobre las colinas, o desparcidas por el aire, y sus tumbas están dispersas. Su sangre clama, pero no se oye su voz. Entonces, cada fiscal o cada representante que se levantó en los juicios de Nuremberg no solamente demostraba lo que estaba detrás de eso, sino que más allá está precisamente hablar en nombre de las múltiples personas que se constituyeron como víctimas, porque es todo un Estado, es toda una nación, era contra una raza, contra los judíos. Entonces, ese fiscal no estaba hablando allí en nombre de una víctima, estaba hablando de una serie de personas que, como él lo decía, sus cenizas están esparcidas. Y están los millones de personas que fueron víctimas de toda la Segunda Guerra Mundial. Y podemos hablar de lo que es que su sangre clama porque su voz fue callada. Las múltiples desapariciones forzadas que se suscitaron durante la Segunda Guerra Mundial, que sentó el precedente para lo que hoy conocemos como esta Corte y permitió determinar los elementos fundamentales dentro del derecho para poder juzgar posteriormente, no solamente con nuestros tribunales ad hoc creados especialmente para un país en especial o para juzgar a ciertas personas de manera especial, sino para crear un tribunal permanente que permitiera juzgar a todas aquellas personas que habían cometido delitos dentro de los delitos que están configurados dentro de lo que es el Estatuto de Roma, como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Entonces, mis queridos estudiantes, con esta actividad o con la disertación de hoy, terminamos lo que es nuestro segundo encuentro sincrónico. Recuerden que las actividades ya están cargadas en la plataforma, ya pueden empezar a subir la primera actividad y la segunda actividad que vence la semana que viene vence la primera actividad y posteriormente la segunda actividad. Espero poder contar con la presencia de ustedes en la próxima clase de manera asincrónica, porque esto nos permite hacer una disertación más amplia de lo que es el tema. Y recuerden que la historia es necesaria para poder aprender y para poder saber y llegar hasta lo que es nuestros días en lo que es el derecho internacional y el estatuto de una Corte Penal Internacional que viene a juzgar individuos, no viene a juzgar estados, viene a juzgar individuos con una calificación jurídica personal, porque las decisiones y los delitos se cometen de manera personal. Ha sido un placer para mí estar conectados con ustedes.